Hemos hablado de varios libros por aquí. Todos son fascinantes y la mayoría son negados por el cristianismo. Cuanto más olvidada y condenada es la literatura, más rica se vuelve. Por eso, volveremos nuestra atención a lo que considero ser el manual más completo sobre la vida después de la muerte. Y lo mejor de todo es que es un libro gnóstico, uno de los temas más debatidos aquí en el canal. Si piensas que solo la Biblia explica con detalles lo que sucede con cada uno de nosotros después de la muerte, prepárate para descubrir algo nuevo y, en mi humilde opinión, sorprendente. Lo que compartiré hoy tal vez cambie algunas certezas, cree algunas dudas y transforme profundamente lo que entiendes sobre el cristianismo primitivo. Saludos a todos. Si estás interesado en la religión, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Eterno. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Seguro que ya has oído hablar de la biblioteca de Nag Hammadi, pero si esta es tu primera vez en el canal, te presento algo importantísimo para el gnosticismo, una colección de textos descubiertos en Egipto. Nag Hammadi no es solo el nombre de la colección, sino también el de la ciudad donde se encontró. Era el año 1945. Imagina la aridez de la región, casi inhabitada. Un campesino que pasaba por allí encontró una jarra. Hizo lo que la mayoría de ustedes haría. 1. La enterró y desapareció. 2. Salió corriendo. 3. Buscó a las autoridades locales. Ustedes son personas curiosas y, al igual que Mohammed Ali Saman, el campesino de esta historia, abrirían la jarra para descubrir qué escondía. Dentro de ella se encontraron 13 bloques de papiro, envueltos en una funda de cuero, quizás para preservar los escritos. Y lo lograron. El tiempo parecía no haber pasado. Cuando los especialistas recibieron el material, analizaron cada detalle. Aunque estaban bien conservados, el material parecía antiguo. Descubrieron que los bloques estaban organizados en códices. Códices es como los antiguos llamaban a los libros, algo bastante rudimentario. Estos libros juntos ocultaban 52 textos, algo bastante antiguo. Pero lo curioso, y lo que merece tu atención, no es la cantidad de textos. Había algo extraño en la compilación, no solo contenía material gnóstico. No me malinterpretes, la gran mayoría lo era, pero había algo más extraño. Uno de los textos, en realidad 3 de ellos, pertenecían al Corpus Hermeticum. Si no sabes nada sobre esta otra compilación, te lo explicaré rápidamente. Egipto acababa de entrar en contacto con el vasto imperio romano, lo que amplió los límites geográficos del mundo y aceleró un proceso de intercambio cultural. El mundo parecía demasiado grande ahora. Con esta migración cultural, la religión egipcia sufrió una gran transformación, lo que inició un largo sincretismo religioso. Los textos del Corpus Hermeticum dieron origen a lo que hoy llamamos hermetismo. Como traducción filosófica y mística, trataba temas recurrentes como el cosmos, los límites sensoriales del ser humano, los astros y todo el fundamento de lo divino. También tenía su propio conjunto de reglas y jerarquías que explicaban un mundo gobernado por una divinidad totalitaria. El otro elemento extraño en la compilación era un diálogo escrito por Platón. Se llama La República. Uno de sus trabajos más famosos, donde Sócrates toma protagonismo al hablar sobre la justicia. Lo curioso aquí no era necesariamente su inclusión en el acervo, sino la alteración del material original. Muchos afirmaban que el cambio se debía en parte a un error de traducción o a la libertad creativa del traductor. Nunca lo sabremos. Estos hallazgos trajeron un nuevo apogeo al gnosticismo y ayudaron a la modernidad a comprender el mundo a través de verdades ocultas y tradiciones silenciadas. Por primera vez, se revelaba una producción de tal magnitud, y los límites de la verdad se volvieron frágiles. El mundo comenzó a preguntarse qué más había sido negado. Fíjate que el nombre de la compilación, la Biblioteca de Nag Hammadi, evidencia precisamente la inmensidad de la información contenida aquí. Fue a través de los códices egipcios que surgieron nuevas informaciones, sobre todo en relación con personajes bíblicos. Estamos hablando de tradiciones religiosas anteriores al cristianismo, el fundamento de la fe de la humanidad pasando por sectas y explicando el fin de los tiempos desde una perspectiva diferente a la hegemónica occidental. Es el caso del Evangelio de Felipe, un texto originalmente atribuido al carpintero nazareno famoso en la Biblia, usando como base central la secta gnóstica valentiniana. Si lees el apócrifo de Juan, descubrirás que otra secta utilizaba este texto. Los setianos, la exégesis del alma, al igual que las escrituras sagradas, explica al ser humano a través del patriarcado.
y su moralidad es la única forma de conversión. El Padre eleva a sus hijos. Esa es su vocación. A lo largo de la vasta contribución de la biblioteca de Nag Hammadi, veremos temas recurrentes que ni siquiera fueron mencionados por las tradiciones modernas, olvidados en su etapa primitiva. Por eso cuestiono a aquellos que se interesan en temas religiosos y no han leído ningún material gnóstico. Conoces a Pablo y a varios otros evangelistas bíblicos, pero es en esta compilación donde descubrimos cómo cada uno de ellos entendió las enseñanzas de Jesús, cómo cada uno de ellos siguió después de la resurrección. El Apocalipsis de Pablo, uno de mis textos gnósticos favoritos, narra las etapas de su alma. Es aquí donde muchos entraron en contacto con el concepto de gnosis, el conocimiento necesario. Sin esto, el alma no puede derrotar al demiurgo. Debe reencarnar, intentarlo una vez más, regresar y cumplir su misión. Esta es la base de la naturaleza humana y de los límites de la vida después de la muerte, el tema de este video. Para descubrir más sobre esto, lo mejor ahora es concentrarnos en lo que considero la mayor contribución gnóstica sobre el tema. Muchos lo llaman el Códice de Bruce, y de aquí sacaremos dos textos importantes para nuestro estudio. Pero antes de eso, creo que es necesario explicar quién fue Bruce y qué escondían estos códices. Esto nos lleva al año 1769. James Bruce fue un explorador escocés que vivía en Londres. Se hizo famoso por su minucioso estudio de las culturas africanas. Pasó más de una década allí. Cuando regresó, trajo consigo un bagaje envidiable. Él fue quien rastreó el origen del río Nilo Azul. Pero no solo cartografió los 1.320 kilómetros de ese río. Compró un códice en Egipto que fue expuesto en el Museo Británico. 73 años después, los textos finalmente llegaron a la Universidad de Oxford, donde James Bruce había estudiado en su juventud. Hoy, esos códices se encuentran más específicamente en la Biblioteca Bodleiana. Pero antes de que Oxford se apropiara de los códices, Carl Schmitt, al servicio del Museo Británico, organizó los libros, hizo nuevas traducciones y reencarnó los volúmenes de la forma que él consideraba más lógica. Lo que sabemos es que el códice estaba desordenado, con algunas páginas en los lugares equivocados. Carl es importante para nuestra historia y para esta versión de los códices, ya que fue él quien los organizó. Y la versión que conocemos lleva su firma. Fue él también quien, tras un largo estudio, descubrió que dos de los textos del códice en realidad fueron mencionados en otro texto gnóstico. El Pistis Sophia, encontrado en otro códice adquirido por el museo, el Códice Askew. Estos textos se volverán demasiado importantes para este video. Son conocidos como los libros de Job, dos de los fragmentos más importantes de la tradición gnóstica, representantes de lo que llamamos los apócrifos del Nuevo Testamento. A diferencia de la mayoría de los códices que he mencionado hasta ahora en el video, hay una razón por la cual estos textos merecen un video. El primer motivo es que su lectura presupone cierto dominio de algunas verdades. El segundo motivo es que no utilizan transfiguraciones apostólicas ni relatos mesiánicos. Estos libros se presentan básicamente a través de encantos místicos y dibujos complejos, desde sellos mágicos hasta diagramas. A pesar de haberse convertido en la base del estudio gnóstico en Europa, curiosamente, se ha hablado muy poco sobre estos libros. Quizás por esa razón nunca hayas escuchado nada sobre ellos. Me temo que este sea un punto sin retorno. Abordaremos aquí lo que muchos esotéricos creen que es el manual más rico sobre la vida después de la muerte. ¿Quién es Yah? Para muchos es la propia divinidad absoluta. Sin embargo, el nombre que da origen a los libros no es necesariamente el título original de la obra. Esta organización, dos libros distintos y complementarios, podría no ser idéntica a la pretendida por las antiguas tradiciones. Cuando estudiamos libros antiguos, debemos tener mucho cuidado. Cuando se mencionaron supuestamente en el Pistis Sophia, el segundo libro ni siquiera recibió un título adecuado. Cuando los estudiosos, después de la contribución de Carl, decidieron restaurar la obra, se dieron cuenta de que su estadía en Inglaterra había dañado gravemente la estructura física del códice. Parte de sus textos se perdió. Fue imposible recuperar parte indispensable del gnosticismo. Lo que quedó fue un manual místico, con detalles muy explícitos sobre lo que le sucede al alma después de la muerte, lidiando con la travesía cósmica que todos experimentaremos. Es Jesús quien narra este camino. Lo que estas páginas olvidadas de la historia cuentan es lo que vamos a narrar ahora. Imagina un videojuego, así es. Para derrotar a un jefe necesitas superar varios desafíos y crear una estrategia.
Los libros de Jeu narran el camino cósmico después de la muerte, no como el fin del viaje, sino como el comienzo de otro. No sabemos cuánto tiempo se necesita para completar cada desafío, pero superar un obstáculo tras otro es el único camino para ascender ante Jeu, el dios que controla las emanaciones y nos confía la llave de cada nivel. El texto llama a estos niveles el tesoro de luz. A diferencia de los juegos en 2 dimensiones, la realidad propuesta aquí es tridimensional. Jeu opera en el nivel de las percepciones, cambiando toda la realidad. El mundo ante tus ojos estará lleno de detalles y obstáculos reales. Un error puede ser fatal. Piensa en los tesoros también como dones. Esta es una puerta que, al cruzarla, te permite ver algo que hasta entonces era desconocido. Si seguimos hablando de un juego, sería casi como una habilidad especial adquirida tras la derrota de un villano. Cada nivel, ya que estamos hablando de obstáculos, está protegido por un vigilante. Si bien la superación de los niveles es el verdadero jefe a derrotar, no pienses en los vigilantes como simples soldados sin importancia. Tampoco te dejes engañar. Son seres espirituales que protegen cada reino y tendrás que enfrentarlos en algún momento. Esta superación no se ve en términos de victoria o derrota. El gnosticismo enseña que la esencia del proceso es el conocimiento. Tu mayor villano aquí es la ignorancia. Es por esto que los libros de Jeu son considerados manuales. Esta es la parte más interesante. No solo explican cómo debe comportarse el alma después de la muerte, no solo te preparan para lo que está por venir. También te dan las claves para que atravieses los tesoros y continúes tu viaje individual entre los reinos. Decir que el libro nos da esta información en realidad es un error. Como mencioné antes, quien narra la historia y explica estos elementos es Jesús. Él se sienta entre los discípulos y revela secretos para que tengan cierta ventaja. Secretos que nadie más conocería además de ellos. Los mismos secretos a los que ahora tienes acceso. Según narra Jesús, para lidiar con los vigilantes y superar los niveles, necesitaríamos utilizar sellos mágicos, invocar nombres y realizar rituales. Con cada nivel superado, deben alinearse y permitirnos el acceso a un nivel superior de conciencia y a nuestra propia salvación. Solo el conocimiento esotérico nos permitiría alcanzar la eternidad. Pero en esta travesía no todo es tan simple como parece. Ya que mencionamos antes al demiurgo, ya sabemos que debemos superarlo. Esto es parte del proceso. Los arcontes, que ya han aparecido antes por aquí, también están condensados en los libros. Según el primer ejemplar, no hay un solo camino hacia la elevación. Si fallamos, nos enfrentaremos a esferas inferiores. En ellas es donde los arcontes, los secuaces del demiurgo, habitan, y harán todo lo posible para obstaculizar tu camino. Lamentablemente, superar estos niveles también es obligatorio. Estas esferas son muy seductoras, nos recuerdan al mundo físico y todos los placeres terrenales. Para superar los obstáculos que nos harían derrotar a los arcontes, necesitaríamos pasar por una purificación. El libro menciona 3 ejemplos de bautismo: el de agua, fuego y espíritu. Estos rituales juntos crean una especie de barrera que cubre nuestra alma, librándonos de la influencia de nuestros deseos pecaminosos. Y así nos volvemos inmunes a la seducción de los ángeles caídos. Quizás estos sean, de hecho, los verdaderos villanos. Cada uno de ellos es muy distinto, cada uno se defenderá de una manera diferente. El libro instruye sobre la destreza necesaria, enseña defensas espirituales antes de la purificación. A lo largo de sus páginas se revelan sellos. Los nombres que deberán ser invocados son revelados. Jesús tenía una gran preocupación por el viaje de sus apóstoles, por lo que no escatimó en detalles sobre cómo debían actuar y qué cifras mágicas debían usar. Él sabía, como relata en el propio libro, que cualquier error podría costar el fin del viaje del alma. No pienses que un alma capturada por un arconte tendrá un conjunto extenso de vidas. Es casi un game over. Estos niveles inferiores se encuentran en el segundo libro. Es una lectura más densa y menos romántica. Muestra que un alma puede recorrer diferentes caminos hasta ascender. Este tránsito por los niveles más bajos del cosmos, donde se encuentran los eones planetarios, es extremadamente peligroso, y no solo los arcontes cruzarán tu camino. Seres malignos te estarán esperando en cada esquina. De cierta forma, los 2 libros narran el mismo proceso, pero por caminos diferentes. Son análogos al infierno y al paraíso, pero mientras ambos son procesos finalizadores en el manual gnóstico, forman parte de un viaje mayor. Después de que el alma finalmente logra superar los niveles más bajos, no asciende. Algunos comenzarán desde los tesoros,
otros desde los eones, pero el punto intermedio entre ellos siempre será el mesos. Cuando el alma llega aquí, no tendrá mucho tiempo para descansar. Todavía quedarán otros obstáculos hasta alcanzar la gloria eterna. Lo interesante es que la narrativa de las almas, que emergen de diferentes partes, se mezcla con el concepto de purgatorio, pero lo ideal sería entender los eones y el mesos como parte del proceso de purificación del alma. No estoy tratando de hacer una adaptación desde el cristianismo clásico, pero me parece curioso que ambas tradiciones crean que el alma no está lista, que la jornada terrenal es solo una pequeña parte en el macrocosmos, que la muerte no es el final, que después del cuerpo el alma emerge. Otro punto de conexión es la idea de que, ante rituales, el alma supera obstáculos, acorta su viaje y se purifica. Si en el cristianismo la oración de los seres queridos nos permite una transición más tranquila, los rituales de los libros de Yu muestran que las intervenciones espirituales ayudan al alma en el más allá. Pero la manera en que se realizan estas intervenciones es muy distinta. El manual gnóstico muestra que el alma depende de sí misma, se sostiene, se autorregula. Es responsable de definir el tiempo entre los reinos. Conocer algunas verdades y tener acceso a las claves que Jesús entregó a los discípulos es fundamental. Es como prepararse para jugar un videojuego con un tutorial. Muchos dirán que esto es hacer trampa, y tal vez lo sea, pero me gusta imaginar que Jesús estaba dando un conocimiento merecido. El cristianismo, por otro lado, dirá que los muertos aún recibirán ayuda terrenal. Los vivos pueden orar por el alma. Son, al mismo tiempo, parte de un jurado silencioso que nunca verá los resultados de sus súplicas y las testigos de defensa que recibirán el veredicto tarde o temprano. Orar es parte del proceso, parte de la conexión que Dios exige, es parte del poder que ejercemos. Aquí el alma solo necesita haber sido obediente. No necesita haber aprendido nada, sin sellos mágicos, diagramas o rituales. Un alma pura está libre de conocimiento externo. Me gustaría hacer una pequeña distinción aquí. Cuando digo que Jesús enseñó algo, no estoy sugiriendo que ustedes aprenderán algo. Uno de los mayores secretos, la mayor laguna dejada por la mala preservación de los libros, trata sobre un proceso de purificación extremadamente importante. En él, Jesús revela a los discípulos cómo recibir el perdón por los pecados. Esta es una de las maneras de superar a los arcontes. Pero el libro no revela exactamente qué es lo que se debe hacer. Se interrumpe antes de confirmar cuál es el paso necesario. Muchos creen que este proceso es precisamente lo que nos permite movernos entre los reinos. Sin esto, el alma vaga sin dirección. Así que Jesús no solo estaba dando indicaciones, estaba señalando la dirección que sus discípulos debían seguir para alcanzar la eternidad. Por eso creo que el término más adecuado no sería manual. Prefiero la palabra tutorial. Cuando mencioné la biblioteca de Nag Hammadi, cité brevemente las contribuciones culturales que dejó a la modernidad. Una de ellas fue el conocimiento más profundo de las tradiciones religiosas y místicas egipcias. Estas mismas tradiciones fueron remodeladas durante la Pax Romana, que dio origen a otros textos sagrados, como el ya mencionado Corpus Hermeticum. Pero antes de que esto ocurriera, una secta tenía conexiones profundas con la organización cósmica revelada en los libros de Ye. Esta es otra conexión que, al mismo tiempo que sitúa ambas obras como un elemento indiscutible de la cultura gnóstica, también nos muestra la interconectividad entre diferentes grupos religiosos. Por ejemplo, la secta setiana que mencioné estructura el cosmos y los seres espirituales de la misma manera. Creían que los seres adoraban varias capas de la realidad y que la superación era el verdadero camino hacia la elevación del alma. El antiguo Egipto produjo mucho más que sectas, y sus prácticas dogmáticas también compartían semejanzas con el gnosticismo de Yeu. No es casualidad que tantos códices se hayan encontrado allí. Cuando Alejandría se convirtió en un centro cultural, los grandes pensadores se trasladaron allí. En medio de la aridez, crearon tradiciones que se consolidaron y se extendieron por el mundo. Esto ocurrió alrededor del Egipto helenístico. El pueblo egipcio creía que al morir las personas no terminaban su viaje ni se encontraban con el Creador para un juicio rápido y definitivo. Tenían que pasar por el juicio, pero además de eso, debían enfrentar la superación de obstáculos espirituales en el inframundo. Este camino hacia las estrellas, en una clara analogía con las emanaciones celestiales, era el destino final. Esto nos lleva, obviamente, al gnosticismo setiano. Es un poco más complejo, pero el camino es el mismo. Los adeptos de esta secta creían que el cosmos era una creación del demiurgo, quien era el verdugo terrenal.
Él aprisiona las almas en el mundo en el que vivimos. Toda esta realidad que compartimos es una estructura casi sádica de un Dios perverso. El gran punto de discordia, que se ha convertido en algo polémico tanto en la comunidad académica como en la gnóstica, es que los libros de Jeu degradan la Trinidad setiana a niveles inferiores. Obviamente, no hay una referencia directa a este conjunto de seres, pero sus participantes ocupan un nivel distinto en la tradición setiana. Esta secta los elige como los seres más importantes, la última instancia devocional. Esto crea una cierta rivalidad entre los influyentes miembros del gnosticismo. La forma en que aparecen también es curiosa. El gran espíritu invisible reside en el eón, más específicamente en el 13º eón. Este es el pilar de la Trinidad setiana. Ocupa el nivel más alto. Al degradarlo, los libros de Jeu crearon una confusión que hasta hoy no ha sido completamente resuelta. Siguen apareciendo como entidades poderosas, no como arcontes malignos. Pero la cosmología no es la misma, lo que nos lleva a pensar que tal vez, en algunos casos, haya un error en el proceso. Esto no excluye ni revela errores metodológicos, pero como veremos más adelante, la traducción y conservación de estos materiales es muy precaria. Después, el libro de Jeu reposiciona a otro ser, el segundo pilar setiano llamado Barbelo. Para la secta, él es el gran arquitecto de las emanaciones. Para el libro de Jeu se encuentra en el mismo plano cosmológico que el gran espíritu invisible. Así que hasta aquí tenemos dos figuras centrales del gnosticismo en el nivel más bajo de la cosmología de Jeu. El único punto de cohesión es la importancia dada al hijo autogenerado o Set, o, para muchos de ustedes, Cristo. Ambas perspectivas se centran exclusivamente en Dios en la tradición setiana, los dos primeros miembros, y en el libro de Jeu, el propio Jeu. Cristo no es una figura tan prominente, su papel es el mismo. Cuando hablé de Egipto, no puedo ocultar un hecho importante que puede explicar los sutiles cambios en el proceso. El gnosticismo no es una creación meramente egipcia. Para reconstruir el mundo, la tradición filosófica y esotérica se mezcló con el judaísmo, con el platonismo, lo que explica su material en la biblioteca de Nag Hammadi, y obviamente con el propio cristianismo. Su bagaje no es solo el de un viajero. El mundo necesitó evolucionar mucho y arrastrar civilizaciones filosóficas hacia dentro de un movimiento que nunca fue completamente clausurado. De alguna manera, las páginas más relevantes del gnosticismo tal vez aún no hayan sido descubiertas, o ni siquiera hayan sido escritas. Cuando miramos hacia el pasado, olvidamos que no somos solo el futuro. Somos parte de una historia que será contada, recontada y en algún punto perderá su esencia. Y surgirán otras tradiciones después de aquellas que nosotros mismos inauguramos. Por eso quiero dedicar un buen tiempo a hablar sobre algo que considero más importante en la historia de la humanidad. Un proceso que podría haber sido mucho más rico. ¿Qué haría de los libros de Jeu parte de la historia que querrían escuchar y no de la que intentaron ocultar? Te propongo lo siguiente. Hagamos un recorrido. Volvamos a Nag Hammadi. Imagina que eres el compañero de viaje del campesino Mohammed Ali Saman. Acaban de descubrir algo nuevo. Una jarra que cambiaría todo. Pero esa jarra, la misma que contenía 13 códices gnósticos, cayó en las manos equivocadas. Y durante años, casi siglos, esta vasta y rica producción cultural se fue deteriorando. Hoy lo que queda es casi nada, y añade al proceso errores en la traducción, sin mencionar la conservación en países europeos cuyo clima dista mucho de la árida Nag Hammadi. El moho cubrió parte de los hallazgos y la otra parte se perdió. Muchos intentaron crear un nuevo orden, alterando hojas, adaptando enigmas. Pero se volvió una tarea imposible descubrir dónde termina nuestra historia si no podemos conservar su inicio. Es lo que sucede hasta el día de hoy. Sé que la mayoría de los escritos antiguos, sobre todo los gnósticos que estamos estudiando, fueron escritos en copto. No es una lengua fácil de dominar. Es egipcia, pero adopta variaciones del griego. No es fácil de traducir. Cuando no tenemos todas las páginas es aún más difícil, porque estos textos no solo exigen lectura, son interpretativos. Quien los lee y los traduce inconscientemente los interpreta. Así que largas tradiciones quedaron prisioneras de lo que solo unos pocos aceptaban. Cuando Carl Schmitt, un empleado del Museo Británico, decidió reorganizar el Códice de Bruce, no te engañes. Lo estaba adaptando. Por muy meticuloso que sea el trabajo, toda interpretación humana está contaminada. Esto no es un problema, pero los manuscritos, los originales y cualquier vestigio deben ser conservados.
Esto permitiría que civilizaciones espiritualmente e incluso científicamente más avanzadas pudieran rehacer esos pasos y extraer nueva información. Otro factor importante, y también uno de los principales desafíos para estos profesionales, es la naturaleza altamente técnica y esotérica de los textos. Los libros de Joe son manuales o tutoriales, místicos que describen el viaje del alma a través de diferentes niveles cósmicos, utilizando sellos, cifras y nombres sagrados que son necesarios para la ascensión espiritual. En parte de su relato, Jesús revela el secreto para que los pecados sean perdonados. Desafortunadamente, el libro no revela el secreto más importante. Es como si, al final de la película Sexto Sentido, alguien apagara el televisor y dijera que el final no importa. Serían 2 horas desperdiciadas. Para un alma sería la eternidad escapándose de su vista. Traducir e interpretar estos conceptos exige más que simplemente conocimiento lingüístico. El profesional necesita tener una comprensión profunda del contexto gnóstico, de las prácticas rituales de la época y de las tradiciones filosóficas y religiosas que moldearon estos textos. Y aunque este profesional sea lo suficientemente bueno, necesita revisar su trabajo periódicamente. El mundo cambia constantemente y se realizan nuevos descubrimientos todo el tiempo. Observa la ruptura setiana con los libros de Joe. No representan 2 verdades distintas, sino quizás errores metodológicos, visiones teológicas diferentes y, quién sabe, hasta errores de traducción. Para comprender los manuales que aquí se narran, el profesional debe entender las tradiciones egipcia, griega y cristiana primitiva, además de la influencia del platonismo que mencioné. Debe comprender la efervescencia cultural del mundo y los múltiples intercambios culturales que parecen olvidados, subjetivos. Cuando miramos de cerca, podemos notar que no existe una tradición religiosa única. Todas parecen partir del mismo lugar. Ese lugar tal vez sea el hombre. Si me dirijo a los profesionales que deben cuidar de la antigüedad, les deseo suerte, porque el hombre cambia todo el tiempo. Nuestros dioses cambian. Además, hay una cierta subjetividad en la comprensión de estos textos. Por mucho que luchemos por evitar estas interpretaciones, será difícil no contaminar una tradición. El hombre no crea nada desde fuera hacia adentro, el camino es el opuesto. Otro problema, un problema teológico, es que diferentes estudiosos pueden tener interpretaciones divergentes sobre lo que los símbolos y rituales representan. El vocabulario místico y los términos técnicos utilizados en los libros de Joe son ambiguos, y la propia estructura cosmológica es compleja y a menudo inédita. Esta novedad crea un problema metodológico para el ser humano. Cuando no entendemos algo, intentamos encajarlo en un formato conocido. Esto acaba generando otra disparidad, con varias capas y seres espirituales interactuando de maneras que no son inmediatamente claras. Tal vez el camino sea confiar en que el material estudiado pertenezca a una cultura similar. Así, los vacíos no se llenan por la ausencia de respuestas, sino por las respuestas a otras preguntas distintas. Pero el mayor de los problemas tal vez sea la accesibilidad de los textos. Muchos de estos manuscritos están bajo el control de grandes editoriales académicas que cobran precios exorbitantes por sus ediciones críticas. Y créeme, necesitarás una versión muy cara con mucho contexto. Esto hace que sea difícil para el público general acceder a estudios sobre el tema. Esto limita la capacidad de difundir el conocimiento sobre Joe, ya que solo un grupo selecto de estudiosos e instituciones puede acceder a estos materiales. Es casi una traición a las civilizaciones primitivas, que se convirtieron en parte de un modelo económico que privilegia a quien paga más y no a quien desea aprender más. En términos de interpretación, la dificultad también radica en conectar estas ideas antiguas con conceptos modernos de espiritualidad y teología. Las cosmologías complejas y los rituales descritos en los textos no se ajustan fácilmente a las concepciones religiosas y filosóficas contemporáneas. Es lo que mencioné antes sobre intentar encajar formas dentro de receptáculos conocidos en un intento de explicar algo que tal vez no estemos listos para comprender completamente. Esto altera el sentido original. Si estuviéramos hablando de versiones, sería diferente. El largo proceso de conservación y el encarcelamiento de este conocimiento terminan creando versiones que distan mucho del material encontrado en Nag Hammadi. También hay un desafío en determinar hasta qué punto estos textos reflejan prácticas religiosas reales o si eran más una compilación de conocimientos esotéricos para una élite espiritual. Los libros no vienen con una portada, contraportada y el nombre del autor. Existe una necesidad desafiante de rescate histórico y de interconectividad. El Pistis Sophia menciona los libros de Joe. Esto es evidencia.
Esto es parte de la historia. Con esta evidencia podemos crear teorías más amplias, realistas y fieles. Los libros de Joe representan el apogeo del gnosticismo, revelando una visión del mundo profundamente mística y esotérica que floreció y se extendió por el mundo. Tal vez tu participación aquí tenga influencia en la historia que allí se cuenta, incluso indirectamente. Porque con el descubrimiento de textos como los de Nag Hammadi, entendemos mejor la diversidad del cristianismo, que no era monolítico. En lugar de eso, había múltiples vertientes, y el gnosticismo era una de estas interpretaciones que contrastaba fuertemente con lo que se convertiría en el cristianismo que todos conocemos. Uno de sus mayores legados fue centralizar el conocimiento esotérico. La salvación no se logra simplemente por la fe o la devoción, sino mediante el dominio de secretos místicos. Otra forma de centralización fue colocar al alma en el centro y negar las interferencias terrenales. Después de la muerte, los vivos no pueden conspirar ni a favor ni en contra. Todo depende del dominio esotérico. Este énfasis en el conocimiento secreto es el punto de partida. Es el conocimiento que Jesús entrega a sus discípulos. El acceso a lo divino ya no está restringido a aquellos que dominan los misterios ocultos. Una idea que refleja una forma de espiritualidad orientada a una élite iniciada. A pesar de ser textos antiguos, los libros de Joe y el gnosticismo continúan teniendo importancia en el mundo contemporáneo. Muchos desconocen estas historias, en parte porque han sido relegadas al olvido. Muchos también están en busca de un significado espiritual más allá de las tradiciones religiosas convencionales, y los textos gnósticos ofrecen una estructura bastante imponente que permite la exploración de cuestiones como la naturaleza del alma, la realidad del mundo material y el propósito de la existencia. En el gnosticismo, la idea de que el mundo material es una prisión y que el verdadero objetivo es liberar al alma para alcanzar el reino espiritual superior puede seducir a aquellos que buscan nuevas verdades, renunciando a lo que un día les fue enseñado. Y me alegra mucho eso. El actual interés en el esoterismo y en las prácticas ocultistas es una de las muchas razones de la existencia de este canal. La razón más importante es que estos videos se convierten en parte de una biblioteca que reescribe la historia a través de personajes que fueron borrados. Y al comentar y contribuir activamente con las investigaciones, ustedes serán parte de esto. De alguna manera, somos como el explorador James Bruce, regresando a su país de origen, trayendo un códice en su equipaje. Pero este códice es diferente. Será preservado. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, mira, el malvado creador del Antiguo Testamento y padre de Satanás. Descubre los secretos ocultos del gnosticismo y la verdad detrás del demiurgo. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y, si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones futuras.